de moldear y hacerlo, pues digamos así, compactarlo y llevarlo a los hornos de cal. Era súper resistente y eso se utilizó principalmente para pues, los primeros asentamientos ya de edificios en la ciudad de Puebla. Entonces, obviamente, pues los comerciantes llegaron a instalarse, pero recordemos que por la misma geografía de Puebla, aquí estaba el río San Francisco. Pues las personas no podían extraer la roca con facilidad. Entonces, pues se trajo mano de obra. La mano de obra no era natural. Recordemos que en esta parte como tal no había un asentamiento indígena. Las personas que se trajeron fueron indígenas tlaxcaltecas para la extracción de esta piedra y se crearon las famosas ladrilleras o pedreras. Pues bien, la última, digamos así, la más grande por adquisición de territorio fue esta ladrillera La Concepción, que recibe este nombre porque fue la esposa del señor Cosío, exactamente, quien bueno, le dedicó la ladrillera. La parte que estamos viendo, esta fue la casa principal. Me gustaría que si podemos empezar a caminar. Como club, pues no es la única capilla de la zona. Nada más si quieren, vemos esta parte por los picos blancos y la famosa y característica entrada a lo que es el tercer. Todo el mundo se pregunta por qué está así. Sobre todo, como todas las fincas que fueron ya expropiadas o vendidas por particulares, debemos considerar las modificaciones que sufrió. Una de las modificaciones más graves que sufrió esta finca fue precisamente el entubamiento del río San Francisco en 1964. Se menciona que a los descendientes de don Leonardo Cosío se les expropió más de la mitad del terreno. ¿Sí? Entonces, lo que vemos realmente es solamente una fracción que sobrevivió porque quedó fuera del trazo del bulevar. El río San Francisco realmente nada más sería lo que es el carril de ida hacia el centro. Y lo que vemos como el carril de ida hacia la campo, todavía las fincas se extendía hacia allá. Y lo vamos a ver en las fotografías. Bueno, no hay nada más para aclarar. Esta parte donde está el estacionamiento era una fila de árboles grandísimos. Relatan los vecinos que había muchos perales, así todos en fila. Eso está muy bonito, y aquí realmente se hacían verdaderos lajares, o sea, avenidas de lodo, tierra, piedras y demás, que precisamente eran aprovechadas también por los indígenas para la pavimentación de las calles. Cuentan algunos cronistas como veían que precisamente de la que era el lado del muladar que se hacía atrás de la plazuela de San José, se extraía piedras para la pavimentación y el uso de las calles de la ciudad, que era esa famosa piedra de bola o piedra redonda que adquiría esa forma porque venía con el agua, se venía cubriendo y venía a depositarse a toda esta parte del río. De hecho, si pudiéramos ver en un mapa, digamos, antiguo, imaginario de esta parte, realmente aquí era el lugar donde se recibía todo el sedimento que bajaba del río. Entonces, precisamente por esa razón venía ese barro tan manejable y tan grueso, porque todos esos grandes desprendimientos de piedra se hacían en la parte de arriba del cerro, ¿sí? Venían bajando con el agua y se iban depositando. Conforme pasaron los cientos de años, esos depósitos que después fueron aprovechados por los habitantes de Puebla para lo que es la construcción y la elaboración de ladrillo. Esas corbatizas, se supone que aquí ponían a secar digamos las áreas de secado y aquí colocaban todos los ladrillos, el producto digamos terminado, y ya nada más lo dejaban a secar con el sol y ya después ya lo almacenaban en la parte de aquí atrás, casi pegado a la capilla. ¿Por qué cuántas veces pasamos por acá? Sí, bueno, ya estamos todos acá para que también digan, sí lo van a conservar. Pues esperemos. Ya esta es la tercera o cuarta vez que hay suspensión de obra para se llama Hotel Motel 5 de Mayo, es una estructura muy moderna, va a tener un room garden, va a ser más tipo de hotel boutique. Y lo han suspendido las 3 veces porque ha tocado elementos de la construcción. ¿Qué era esta parte? Yo he entrevistado a vecinos que trabajaron aquí en el lugar y me decían que ellos lo conocían como las galeras. En las galeras era el lugar en donde se ponía a secar la piedra, o bueno, ya el ladrillo convertido,
Y literal, después de aquí pasaba esta área que era La Soleadero. el asoleadero, exactamente. Y la gente que venía a comprar la piedra ya podía llegar a esta parte y escoger, pues yo me voy a llevar tantas toneladas, esto y lo otro. De hecho, los vecinos me cuentan que esta era ya como la última parte, ya como para venta. Vamos, bien, complementando lo que nos comenta nuestra amiga Andrea, este arco o esta arcada que vemos aquí tapada parcialmente formaba parte de un acueducto, precisamente que servía para dirigir el agua dulce que bajaba del cerro, ¿sí? Para el abastecimiento y el uso de la misma finca. Aquí podemos observar una caja de abastecimiento de agua me imagino que a lo mejor como tipo cisterna, sí, o como tinaco, exactamente. Quién sabe si todavía conserve sus compuertas, porque por lo regular tenían unas compuertas que se bajaban con tornillos, sí, y precisamente algunos de estos bota agua eran, quizás se adaptaron a algunos caños de surtido del mismo acueducto. En algunas fotos antiguas podemos ver que los arcos estaban descubiertos y que precisamente tenía un uso como acueducto, pero pues realmente con el paso del tiempo y principalmente en 1908, cuando se hizo la obra de la construcción del drenaje y de la dotación de agua potable a través de tubería, pues muchos de estos elementos dejaron de tener utilidad, porque ya la gente pues ya abría el grifo y ya le caía agua en su casa. Aunque cabe aclarar que el barrio de Xanenetla no tenía agua potable y no estuvo pavimentado hasta el 93. Entonces, de hecho ahorita vamos a ver, solo hubo 2 grifos de agua literal. Exactamente, uno por aquí atrás, de hecho lo refiero todos aquí a la cuenta de sí, que es precisamente por el acueducto, y el otro que a la llegada del hogar franciscano se instaló junto a la iglesia. Ahorita vamos a ver. Observar que toda la bóveda, es decir, está intacta, salvo algunas pequeñas grietas que observamos en uno de los muros, sí, y que se pueden resanar. De hecho, la capilla en su frente podemos observar que se le colocó una especie de vigueta para mantener derecha la entrada. Sí, esta es la capilla, aquí de frente se ve. Sí, en la parte superior había un nicho, contaba con una espadaña para albergar una campana, y en el interior se encuentran todavía restos de pintura mural original y algunos pedazos de yesería que tenía decorado interior. Al parecer había un aguamanil o un receptáculo para el agua bendita de Talavera, pero parece que lo arrancaron, entonces nomás quedó el boquete. ¿Sí? Y la capilla comunica directamente con lo que eran los cobertizos. Sí, en la parte interior. Lo más interesante, sobre todo, que nos pudimos percatar en esa ocasión, es que todavía se conservan algunas lápidas del cementerio, sí, que se encuentran, algunas son incluso de piedra, sí, están talladas a cincel, y algunos son fragmentos de esa famosa losa mayólica que se utilizó funeraria, que vemos a empotrar en algunas iglesias de la ciudad o de los pueblitos de alrededor de la ciudad. Entonces, digámoslo así, es un yacimiento histórico, arqueológico, que está casi intacto, porque precisamente a raíz de que la familia Cosío compró el terreno, sí, quedó particularmente cerrado y ya no hubo una destrucción, casi lo conservaron intacto, porque me parece que incluso algunos de los familiares fueron sepultados aquí. Entonces, digámoslo así, era un lugar reservado, sí, y se ha conservado afortunadamente. Los murales que podemos ver aquí comenzaron en el año 2012 a través de una iniciativa ciudadana llamada Puebla Ciudad Mural. Ellos vieron el barrio y pues detectaron varias problemáticas que quisieron ayudar a resolver. En el barrio, pues como propulsar un sentido pues que ayuda a la gente a tomar el espacio en sus manos y sacarle provecho. Entonces hicieron una convocatoria que posteriormente se volvieron 3, para artistas locales, nacionales e internacionales que vinieran a pintar un mural y se vinieran a relacionar con la familia, con la que, de la casa y del mural. Entonces, en 3 etapas han pintado ya prácticamente toda la calle 4 Norte, 55 murales, y acabaron en el año 2014. Pues bien, hay ciertos detalles. Esto propició la entrada de un programa que se llama Xanenetla Barrio que Queremos. Así como lo ven, esto no estaba así, esto ya está remodelado. De hecho, podemos ver iluminación artística en el piso. En la noche se ve pues bastante agradable.
Todo esto, la iluminación, esta es artística y la iluminación normal, no existía. Repito, el barrio de Chaminetla no tuvo pavimento ni drenaje hasta alrededor del año 94, cuando ya estaba el gigante, o sea, ya empezó a crecer esto más, y que entraron la serie de fraccionamientos que están aquí atrás en la parte superior. Por eso creció un poquito el barrio. Pues bien, nada más me gustaría hacer como estas acotaciones porque también es la parte más moderna y por lo cual también se incluyó al barrio en el corredor turístico Fuertes Catedral. Se dice que el Chaminetla es como un laberinto. Cuando empiezan a conformarse las casas en esta parte, bueno, por lo que relatan los historiadores, en particular Omonet, dice que pues empezaron de forma improvisada. Realmente no había una traza, a diferencia del centro histórico que sabemos que como ajedrez, un cuadro perfecto. Y aquí simplemente se fueron asentando. Y eso hizo que tuviera, esta parte es distinta a todo el resto de la Puebla histórica. Van a ver los callejones y por eso se hace como laberinto. Y entonces cuando va creciendo la población, lo único que hace es pues delimitarse la calle. Y así se quedó. Y por eso tiene una traza tan peculiar este barrio. Es por ello que el núcleo más antiguo del barrio de Chaminetla es precisamente la plazuela de la Granja y la que se encuentra perfectamente delimitada en forma de cuadrado. A su alrededor, las familias fueron llegando y se fueron conglomerando de diversas formas y en diversas etapas. Por ejemplo, en el año de 1754, en el plano que aparece grabado como anónimo, recuerda que lo vimos ahí en la 5, en los azulejos. Quien haya acudido bueno, en ese plano ya aparece el barrio de Chaminetla, pero no se le menciona como barrio, sino se le menciona más que nada como un arrabal, en el sentido no despectivo, sino en el sentido descriptivo de que eran un conjunto de casas desordenadas que no regían un patrón, ¿sí? Entonces, a raíz de ese mismo patrón, se puede hablar de ya la conformación del barrio, con el transcurrir de los años, en una pequeña estructura en forma de F, porque es realmente la forma que tiene. Es decir, tenemos un corredor principal que era precisamente la calle de Santa Inés, ¿sí? Y posteriormente se ramificaba hacia lo que era, digamos, se torcía hacia lo que es el oriente, hacia la Plaza de la Granja, y paralelas o perpendiculares salían algunos callejones como el Callejón de la Mora, el Callejón del Fresno y esos callejones. Afortunadamente, este es uno de los únicos barrios o de la única parte de la ciudad de Puebla que conserva sus nombres originales de la época colonial. Esto es algo muy importante, porque en 1918, cuando se implementó la nomenclatura cardinal, ¿sí? Es decir, la oriente, poniente, norte y sur, ¿sí? Se perdieron todos esos nombres que existían antiguamente: calle de Piojo Seco, calle del Chito Cuetero, calle de Mercaderes, calle de Cruz de Piedra. Todos esos nombres se dejaron de utilizar, pero aquí en el barrio era tanta la importancia y tanta, digamos, la influencia indígena de preeminencia que tenía, que se conservaron esos nombres, ¿sí? Y todavía incluso podemos ver algunas plaquitas que describen precisamente esos nombres. Muchos de esos callejones se les llaman callejones de sal si puedes, porque realmente venían a dar casi con el frente de una casa, ¿sí? Algunos iban a dar ya directamente a la barranca, ¿sí? Y realmente pues ya nada más eran desalojaderos. Por la conformación que tiene el barrio, precisamente adquirió esa mala fama porque realmente era muy difícil, o era muy fácil entrar, pero muy difícil salir sin que te vieran. Bien, la iglesia de Santa Inés de Montepulciano se comenzó a construir alrededor del año de 1738. No viene en el tríptico porque pensé que lo íbamos a meter. Sí, a ver, yo tengo, en 1622 se instala el convento de religiosas dominicas. En el centro. Exacto, entonces la historia dice que muchas de ellas ya poseían solares aquí dentro del barrio. Entonces, viendo que creció la población, decidieron hacer una iglesia obviamente consagrada a su patrona y pues para que fungiera ya para los servicios de mantenimiento aquí de Chaminetla. Entonces tarda muchos años en completarse. Y en 1776 cuando finaliza su construcción. De la iglesia como tal. Sí, es, digamos, en su acabado principal es llamado barroco popular, ¿sí? Lo que es la torre. Sí, podemos observar que principalmente, bueno, ahorita ya está policromadas, ya están pintadas las imágenes de lo que es el frente, pero originalmente estaban acabadas nada más en yesería. ¿Sí? Lo más interesante que podemos observar es en el interior, donde podemos observar dos lienzos muy importantes, uno que habla precisamente de la consagración de la bula
papal que se envió para la erección de lo que es el convento de Santo Domingo, donde podemos ver incluso al obispo Pantalón Álvarez de Abreu, ahí pintado, en la procesión que viene trayendo a Santa Inés, ¿sí? Y otro lienzo, me parece que es de autor anónimo, que habla acerca de lo que es un episodio precisamente de la vida de esta santa. Son, digamos, los tesoros que guarda del siglo XVIII este barrio, sí, que también son muy importantes precisamente por su antigüedad. En la mayoría de los barrios indígenas vamos a observar las fachadas sencillas, de, digamos, cierta austeridad, cierta pobreza, cierta sencillez, pero las casas importantes o las casas de los jefes, principalmente lo primero que resaltaba era precisamente las portadas de cantera, porque ellos ya sea contaban con el poder para mandar que se las hicieran, como también el poder adquisitivo para poder presumir. Hay algo que también debemos de resaltar muy importante, que quizás pasa de largo por parte de la historia tradicional, que nos dice que los españoles juzgaron a los indígenas y los obligaron a adoptar ciertas formas de gobierno, cuando en realidad, principalmente los indígenas tlaxcaltecas, precisamente por haber ayudado a Hernán Cortés en la conquista de México, recibieron muchos privilegios, como fue por ejemplo el derecho a establecer su propia, digamos, autonomía. La mayoría de los jefes tlaxcaltecas, por ejemplo, tenían derecho a portar en los primeros años hasta espadas, armas, vestirse como españoles y hasta subirse a los caballos, ¿sí? Ya en años posteriores, a raíz del mestizaje y todo lo que fue prevaleciendo, ya esas costumbres se fueron integrando, ¿sí? Pero las comunidades indígenas, por ejemplo, tlaxcaltecas, fueron una de las más beneficiadas durante la colonia, principalmente por eso, tan así que el mismo territorio de Tlaxcala, como tal territorio, era gobernado de una forma casi autónoma del resto de la ciudad, de la metrópoli, es decir, de toda la colonia, de toda la Nueva España, hasta bien entrado ya lo que fue el siglo XIX, con la independencia de México, que ya, digamos, se le perdió esa categoría, pero lo que es Tlaxcala siempre contó con un gran apoyo por parte de la corona española para poder incluso autogobernarse en cierto modo, aunque es cierto que estaban sujetos a una autoridad superior ya en la época virreinal. Bien. Vamos a ingresar a la parte que es la plazuela de la granja, como también le menciona, la plazuela de la granjita. El sitio siempre ha sido muy importante para Xanenetla, siempre, porque aparte de fungir con las necesidades como hogar franciscano, pues para los niños, también funcionó o funciona todavía como internado, simplemente creo que... Es parte de la infraestructura del barrio, digamos, lo que es la casa hogar, Paz y Bien, fue fundada, me parece, en los años 60, ¿no? Sí. Precisamente, y a raíz de la introducción de este concepto, el barrio pudo poco a poco irse despegando un poquito de esa cuestión, digamos, arcaica en cierto punto de no contar con servicios públicos. ¿Por qué? Porque finalmente, como les menciono, estamos ya en la parte, digamos, en el mero pie del cerro, y aquí por lo regular era muy difícil traer directamente el agua, ya que estamos contra gravedad principalmente, ese es uno de los principales factores. Y otro también fue precisamente la inclusión del drenaje, porque por lo regular, como mencionamos, era el despliegue del agua natural, la caída natural de los desperdicios, pero precisamente en la antigüedad, digamos, las casas, cuando no tenían drenaje, acostumbraban a hacer sus necesidades dentro de la casa y pues aventarlo hacia la calle, para que la misma agua de lluvia y todo lo demás, la misma gravedad se lo llevara para allá abajo. Entonces ya se imaginarán todo el cochinero que se hacía, digamos, en las calles, en las plazas, y precisamente a través de la introducción del drenaje, ¿sí? Digamos, las comunidades pueden prosperar, ¿sí? Y precisamente incrementar su población y también incrementar lo que es la calidad de vida de sus habitantes. Mencionando históricamente las canteras que contaba el cerro de Loreto y Guadalupe, era la famosa cantera del Diablo, que es precisamente la cantera más grande, de la que se dice que incluso se extrajo piedra directamente de ahí para la construcción de la catedral, ¿sí? Y también existían otras dos canteras más pequeñas. Una era la cantera de Hernández, que se encontraba del lado del Calvario, ¿sí? Que es donde actualmente está el Centro Deportivo Juventud Revolucionaria, ¿sí? Y también se encontraba otra pequeña cantera, era la de Hernández y la de Carranza, que correspondían también a las dos ladrilleras que nos faltó mencionar, que era la ladrillera de Cosío, la ladrillera de Hernández y la ladrillera de Carranza. Esas tres ladrilleras juntas dieron paso, ¿sí?, a la conformación de lo que es el barrio de Xanenetla en un origen,
y también posteriormente, dada la bonanza que tuvieron en los años 30, ¿sí? A la formación y la fundación de la colonia Buenos Aires, ¿sí? Porque precisamente el dueño de la ladrillera de Hernández regaló a los trabajadores parte de esos terrenos para que construyeran sus casas. Así fue como nació la colonia Buenos Aires en 1939, ¿sí? Incluso hay una placa ahí que también hace mención. Toda esta parte del cerro se empezó a habitar a partir de los años 40 y 50 del siglo XX, y precisamente lo último, digamos, que vino a ser como el polo de jale, digamos, por así decirlo, oficial, fue precisamente el Estadio Zaragoza, que bien, como menciona Andrea, para su construcción tuvo que pasar algunas vicisitudes, precisamente como el uso de la dinamita para poder aflojar tan dura la roca que tiene ahí. Por último, cabe mencionar que afortunadamente ha sido salvado porque era más conocido por aquí como el criadero más grande de murciélagos de la zona, porque de hecho en una ocasión, como anécdota personal, venía yo con mi mamá caminando aquí por unos elotes en la noche, como eso de las 6:30, y empezó a oscurecer y le dije a mamá, mira, ahí vienen los pajaritos. Y me dice mamá, no son pajaritos, son murciélagos. Y así la nuberrón de murciélagos se iba a meter ahí al estadio. El terreno lateral donde está ahorita sentado el lago La Concordia, pues era pasto, campo y obviamente hierbas muy crecidas. Los vecinos tenían acuerdo con el señor Cosío de utilizarlo, de hecho solo una parte se conservaba como explanada porque muchos de los vecinos de aquí gustan de jugar béisbol, entonces le daban mantenimiento. El problema era que particulares venían a dejar escombro y basura, y del otro lado, de hecho hace unos 4 o 5 años hubo un pleito muy sonado en noticias, se iba a hacer un Walmart en la esquina, ya lo que es Calzada. Toda esa parte todavía está comprado por un particular, ahorita está enrejado, se nota de inmediato porque la reja no es la misma que la que puso el gobierno, y eso era lo que iba a hacer Walmart. Esa parte igual está descuidada y todo, así era exactamente lo que estaba aquí al lado. Y se hacía una escalinata natural que el gobierno retomó. Recordemos que ya en 2012, con la renovación de los fuertes, se hacen 9 proyectos para la renovación de los fuertes, que incluyen el lago La Concordia y la parte de subiendo las escaleras, que es el monumento interactivo 5 de mayo. Ese está diseñado por el arquitecto, pues uno de los de más renombre aquí en México, Enrique Norten, que pues vino a explorar la zona, no sé si la recuerden, pero pues era la del restaurante El Mirador, donde venían las parejitas. Sí, exactamente. Todavía se usa para eso, pero pues ya hay más vigilancia. Exactamente. Ya hay más moral. Ya están más a la vista. Claro. Entonces, está muy curioso también toda la fisionomía, lo que hizo Enrique Norten es tratar de recrear la fisonomía del barrio de los fuertes. Entonces él crea esa explanada que ahorita es muy característica. La famosa Rambla, ¿no? Ajá, le conocen como la mantarraya. La mantarraya. Y es la madera que pueden ver, que se camina, es un de bosque noruego, así como la canción de los Beatles. Sí, son detallitos que se busca, porque el gobierno solo pidió un monumento, pero pues por monumento muchas personas podemos creer una estatua o un obelisco o algo así, entonces él decidió hacerlo interactivo, y de ahí que también se buscara limpiar la zona y se recuperara la esencia del mirador. Bueno, pues vamos a continuar, entonces vamos a ir aquí derecho para la calzada. Entonces, esta puerta o portada no es una puerta de entrada como mucha gente lo cree o lo afirma. En realidad se trata de una puerta procesional a través de la cual la gente venía en rogaciones, por así decirlo, en época de lluvias principalmente, salía de la iglesia de San José y subían precisamente a la iglesia de Loreto. Sí, venía toda la romería, digamos, venían cargando al santo, venían haciendo precisamente procesión y pasaban por aquí. Es por eso que en la parte sur, digamos en la cara sur, vemos el relieve de la Casa Santa de Loreto, ¿sí? Que es precisamente, se dice que es la casa que habitó Jesús en Palestina con sus padres, ¿sí? Y que según dicen, fue trasladada al cielo cuando la ciudad de Jerusalén cayó en poder de los musulmanes, para que no cayera en manos, según de los impíos. Los ángeles llevaron la casa y la trasladaron a Italia, al pueblo de Loreto.
donde se supone que ahí está. Actualmente existe también una casa santa en Israel, donde se construyó precisamente la capilla que buscó Santa Elena, le construyó alrededor una iglesia, y es por eso que es una iglesia dentro de otra iglesia, ¿sí? Bien, vemos también algo muy importante. Del lado derecho de la portada observamos lo que es los símbolos de la mitra y el almohadón del obispo, y del lado izquierdo, bueno, viéndolo así que de frente, del lado izquierdo vemos un escudo de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla, en ese caso representada como la torre con el río, llevada o acomodada flanqueada por dos ángeles. Es una de las representaciones más antiguas físicamente plasmadas del escudo de la ciudad. Precisamente se encuentra en este lado de la portada. En la parte posterior vamos a observar una imagen en relieve de San José, el patrono de la ciudad en contra de las tempestades, y precisamente porque de bajada tenemos de frente la iglesia de San José, ¿sí? Esa es, digamos que es la iconografía principal. Y por último observamos en la parte superior al arcángel San Miguel, que es el patrono de Los Ángeles y patrono de la ciudad de Puebla. Esta escultura es un repuesto, aunque la escultura original de San Miguel fue destruida por un rayo en los años 30. Y de hecho hay varias fotografías de esa época en la que se ve antes de que le cayera el rayo y después. Durante muchos años, de hecho hasta hace como 3 años, todavía estaba la escultura rota, nada más estaba la mitad del ángel.